Buenas tardes, Medellín, 10 de noviembre de 2021, asignatura Física de Campos y Laboratorio, docente Miguel de Jesús Pinto Herrera, estudiante Juan Felipe Sánchez, Luisa Fernanda Hernández, María Jennifer Arango, José Augusto Pérez, Lady Juliet Puerta, ITM, Laboratorio 5, Ley de Kirchhoff. Aquí podemos analizar el objetivo, que es comprobar experimentalmente las leyes de Kirchhoff para nodos y mallas, usar las leyes de Kirchhoff para establecer de manera teórica las variables eléctricas en un circuito, encontrar la resistencia equivalente de los circuitos eléctricos usados en esta práctica. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó el primer punto, que es: considerando la condición de un puente de Winston en equilibrio, encuentre las diferencias de potencial y corrientes que circulan en cada una de las resistencias del circuito y la corriente que circula por la fuente. En este primer punto, hallé las corrientes en cada una de las mallas. Posterior a eso, teniendo el valor de cada una de las mallas, hallé las corrientes y los voltajes que pasaban por cada una de las resistencias. Estas tensiones y estas corrientes las hallé teniendo en cuenta la ley de Ohm, así que obteniendo el valor de cada malla, simplemente apliqué que resistencia por la corriente de malla es igual al voltaje. Después obtuve la corriente de cada uno de los resistores con la fórmula de voltaje sobre resistencia es igual a corriente. También teniendo en cuenta que estamos en un puente de Winston y sabiendo que está en equilibrio, el valor de la corriente de R3 es 0, por lo que su voltaje también es 0. Como antes mencioné, ya calculé las tres mallas del circuito, los valores de las corrientes me dieron: para la malla 1, 0.017 miliamperios. Para la malla 2, me dio menos 0.08 miliamperios. Este valor me dio negativo, ya que en el momento de hacer los cálculos, tomé la corriente en el sentido contrario. Y para la malla 3, un valor de 0.08 miliamperios. Dicho esto, como la corriente que atraviesa la malla 1 es 0.17 miliamperios, lo que también es la misma corriente que atraviesa la fuente de voltaje. Buenas tardes, a mí me tocó el punto 2 que decía: encuentra la resistencia equivalente del circuito y realícela de dos formas. En mi caso yo la hice de delta estrecha. En primer lugar, lo que hice fue redibujar el circuito, y para la solución de este utilicé la resistencia 3, 4 y 5, que las renombré para más facilidad de trabajo, que era R3 quedó como RC, R4 quedó como RB y R5 quedó como RA. Para la primera resistencia, que fue R1 sub 1, se hizo una operación que es la resistencia B por la resistencia C sobre la sumatoria de todas las resistencias, y me dio 90.40. Para la resistencia 2 sub 1, se multiplicó RA por R sub por RC, y con la sumatoria, dividió la sumatoria de todas las resistencias y me dio 91.12. Para la resistencia 3.3 sub 1, multipliqué la resistencia A y B y la sumé por el total de las resistencias y me dio 208.62. También volví a redibujar el circuito y ya empecé a hacer serie, que era R1 más R1 sub 1, que me dio un total de 417.4 ohm. Otra serie era la de R2 más R2 sub 1, que me dio 415.12. Volví a redibujar el circuito y ya teníamos un paralelo, que era la resistencia total 1 con la resistencia total 2, que me dio 208.13 ohm. Volví a redibujar el circuito y ya me quedaban dos en serie, que era RT3 más RT1, que era ya el total de todas las resistencias del circuito, que ya la nombré resistencia equivalente, que me dio 416.71, 0.75, y aproximándola nos da un total de 417 ohms. Buenas tardes. Corresponde el punto que decía tome 5 resistencias de forma que se cumpla la condición de equilibrio y mida con el multímetro para obtener sus valores. Vamos de R1, 327 ohmios,
R2 324, R3 221, R4 506 y R5 510 ohmios. Tome una diferencia de potencial para la fuente de 5 voltios a 10 voltios. En este caso tomamos una diferencia de 6.9 voltios. Con los valores medidos de R1, R2, R3, R4 y R5 y las expresiones teóricas determinen los potenciales y las corrientes sobre cada una de las resistencias que circula por la fuente. Entonces lo que hicimos fue resolver el circuito y los resultados que nos dieron fue potenciales en R1 2.4 voltios, en R2 2.7 voltios, en R3 0.08 voltios, R4 22.5 voltios, R5 4.1 voltios. La corriente por cada una de las resistencias es la corriente en R1 7,57 miliamperios, en R2 8,5 miliamperios, R3 menos 0, miliamperios, R4 7,97 y R5 8,91. Realiza el montaje experimental 5.2 sin conectar la fuente y con el multímetro mida la resistencia equivalente. Anote el valor experimental. La resistencia equivalente es igual a 417 ohmios. Y evalúe el porcentaje de error, que es el porcentaje de la resistencia equivalente, que es igual a 1%. Vea la diferencia de potencial y la corriente en cada una de las resistencias y por el porcentaje de error de esas cantidades anote estos valores. La corriente de la resistencia 1 es igual a 8.06 miliamperios. De la resistencia 2 es de 8.11 miliamperios. La resistencia 3 es de 0.37 miliamperios. La 4 es de 8.14, la 5 de 8.10. A esto le sacamos todo el resto de los resultados, cambiándolo de miliamperios a voltios y milivoltios. Y a esto cada uno le sacamos la corriente de la resistencia en valor de porcentaje, como se puede ver en la gráfica. El margen de error es del voltaje real menos el voltaje aproximado sobre el voltaje real por 100%, por el 100%. Y la corriente en la fuente es T. Igual a 16.7 miliamperios, el porcentaje de la corriente es igual a 1%. Bueno, en el siguiente punto nos piden que marquemos 3 mallas y 3 nodos en la figura. Esta es la figura, ya marcamos entonces 3 mallas y ya en el dibujo vemos que marcamos el nodo A, el B y el C. Luego nos piden que con los datos medidos comprobemos que sobre esta malla y nodo se cumple lo de la ley de Kirchhoff, que nos dice que en un lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de la diferencia de potencial eléctrico en un lazo es igual a 0. Entonces, lo que hicimos es realizar la operación. Tenemos aquí en el lazo 1, lazo 2 y lazo 3, ya tenemos las corrientes halladas. Lo que hacemos es reemplazar directamente estas corrientes en el procedimiento, en la ecuación que tenemos, y vemos que efectivamente se cumple lo de la ley, que es igual a 0 la suma de estas. Eso respecto a las corrientes. Ya respecto al voltaje, tenemos en la malla 1, tenemos el voltaje de la fuente, el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 4. Haciendo la suma de todas estas, nos da 0, entonces también nos indica que se cumple respectivamente esta ley. Ya como conclusión, al realizar los experimentos, pudimos notar que cómo se cumple a cabalidad lo de la ley de Kirchhoff, comprobando que en el circuito la suma de corrientes entre un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese mismo. También podemos identificar que no se encuentra mayor diferencia al hallar la incertidumbre con los respectivos voltajes.